Esperando a que todos se metan. Ok, buenas noches. Yo creo que ya estamos, ¿verdad, doctora? Sí, yo ya estoy lista. Perfecto. Ok, les doy un cordial saludo a todos los que se han unido a este primer curso de radiología HPV para el cirujano. Realmente ahorita estamos reanudando las actividades académico-científicas de la Asociación Hepato-Pancreato-Bilar de Guatemala. De esta iniciativa, aprovechando la pandemia y el recurso y el apoyo de especialistas que se unen a este tipo de charlas con fines académicos. En este caso, este curso nació de la iniciativa de poder brindar por lo menos una orientación principalmente a residentes y cirujanos que quizás no tienen una relación constante con estudios tomográficos de enfermedades hepáticas, pancreáticos y biliares. Y bueno, entonces, para los que no conocen, tengo el gusto de presentar a la doctora Lisbeth Letona, quien es nuestra invitada especial. La doctora, para poner un poquito el preámbulo, es radióloga egresada de la Universidad Autónoma de México en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición de Ciudad de México. Actualmente trabaja como médico radióloga jefa del Hospital Centro Médico y a título personal y profesional es una colega que nos ayuda grandemente a nivel institucional y en lo particular en todo esto que involucran los estudios que muchas veces necesitan un abordaje multidisciplinario con relación a la detección de enfermedades hepatobiliares. El año pasado arrancó este curso y por eso este es el módulo número 4. El año pasado los primeros 3 cursos fueron de patología hepática para evidentemente no aprender al 100% quizá cómo es poder ver un estudio tomográfico y detectar lesiones hepáticas, pero con las perlas que nos da la doctora y su apoyo incondicional, yo creo que es algo importante para detectar justamente. Pero ahí está. Solo de antemano les agradecería, yo voy a tratar de estar silenciando los micrófonos, pero de igual manera a los asistentes les agradecería puedan verificar que el micrófono esté en silencio, pues para no interrumpir la plática de la doctora. Entonces les comentaba que este tipo de iniciativa surge de la asociación con un hecho pensado de poder brindar y compartir un poco del conocimiento, que en este caso la doctora Letona muy amablemente nos ha apoyado y la seguiremos molestando con relación a este tipo de conocimientos. El día de hoy, el módulo 4 lo hemos denominado lesiones pancreáticas benignas. El propósito es cada cierto ciclo de tiempo ir haciendo un refresh de lo que significa poder identificar algunas lesiones y bueno, y aportar este tipo de conocimientos. La dinámica será de que la doctora proporcionará la plática y al final, ya sea vía chat o levantando la mano a través del Zoom, puedan proporcionar sus preguntas o comentarios, que dicho sea de paso, me gustaría pudiesen aprovechar esta oportunidad. Evidentemente no es lo mismo hacerlo personal, pero hay que aprovechar esta forma virtual y en cuanto a estudios radiológicos, yo creo que la vía remota o la vía virtual se presta para poder tener esta interacción y poder ver algunos estudios. Así que sin quitar más tiempo, doctora Letona, nuevamente le agradezco muchísimo el apoyo que siempre nos ha brindado y le cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las lesiones hepáticas benignas, más que todo enfocados hacia las lesiones quísticas. Voy a hablar un poquito del pseudoquiste del páncreas porque esto va a ser en otra clase, entonces vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, los tumores del páncreas pues constituyen un grupo heterogéneo de patologías con diferentes características sintomatológicas, radiológicas e histopatológicas. Se incluyen desde las lesiones benignas que no necesitan cirugía hasta las lesiones como el adenocarcinoma ductal, caracterizado por su malignidad y su mal pronóstico a pesar del tratamiento realizado.
Dadas las características de la glándula, cuando existen síntomas por patología tumoral, la enfermedad muchas veces ya se encuentra en estadios pues avanzados. Los tumores del páncreas se van a dividir desde el punto de vista radiológico o en forma grosera en tumores sólidos y tumores quísticos. Las lesiones quísticas van a constituir el 90% de las lesiones quísticas, van a estar más que todo dadas por los pseudoquistes inflamatorios en pacientes con antecedentes de pancreatitis aguda o pancreatitis crónica. Las lesiones quísticas suponen solo un 10% del total de las lesiones quísticas del páncreas y un 1% de los tumores pancreáticos. En este cuadrito ustedes pueden ver la clasificación de las lesiones quísticas pancreáticas. Empezamos con el pseudoquiste. Después de estos continuamos con el cistoadenoma seroso, el cistoadenoma mucinoso, el tumor el papilar. Luego tenemos las lesiones quísticas, este es el intraductal, Tenemos las neoplasias quísticas pancreáticas raras, como son el tumor pseudopapilar sólido, el cistoadenocarcinoma de células acinares, linfangiomas, hemangiomas y paragangliomas. También encontramos lesiones sólidas con degeneración quística, como lo son el adenocarcinoma pancreático, los tumores de índice pancreático quístico, de islote pancreático quístico, las metástasis, los teratomas quísticos y muy raros, pero que los hay, los sarcomas. Y aún más raros son los quistes epiteliales verdaderos que están asociados a la enfermedad de von Hippel-Lindau, enfermedades de riñones poliquísticos y fibrosis quística. El cistoadenoma seroso, la localización más frecuente va a ser hacia la cabeza y el proceso uncinado, pues obviamente es una lesión benigna. El cistoadenoma mucinoso se localiza frecuentemente hacia el cuerpo y cola y este sí ya es potencialmente maligno. Tenemos después el tumor de rama o el tumor de conducto papilar que se localizan hacia el proceso uncinado y la cabeza. El primero es de bajo grado y el segundo de conducto papilar, este es potencialmente maligno. La neoplasia epitelial papilar se localiza hacia la cola pancreática y es una lesión con malignidad de bajo grado. Voy a empezar con lo que es el tumor seroso quístico o el cistoadenoma, porque los pseudoquistes los vamos a estudiar cuando veamos la clase de pancreatitis. Realmente para el radiólogo muchas veces es crucial que ustedes nos den información clínica para que nosotros les podamos pues ayudar y darles un mejor diagnóstico, ¿verdad? Si ustedes nos dan información clínica, el diagnóstico se hace un poquito más fácil, porque no es lo mismo decir que tiene un cistoadenoma seroso a que sea un pseudoquiste del páncreas. Si ustedes me ponen en la historia clínica que el paciente cursó con pancreatitis hace 4 o 6 semanas, o que es un paciente que ha cursado con varios episodios de pancreatitis, y esto sería ya pues resultado de una pancreatitis crónica asociado a calcificaciones que nosotros podamos encontrar. Entonces vamos a empezar con el tumor seroso quístico o el cistoadenoma seroso o adenoma microquístico. Es la lesión o la neoplasia quística del páncreas más frecuente. Predominantemente va a afectar a mujeres en la 7ª década de la vida y debe considerarse como una lesión benigna. Existe una asociación con el síndrome de von Hippel-Lindau y estos pacientes, esto suele ser de origen multifocal.
El 60% se va a localizar en cuerpo y cola de páncreas, aunque también puede aparecer en cualquier parte de la glándula y cursa de una forma asintomática. Muchas veces el paciente se hace el estudio por alguna otra causa y pues uno los encuentra en el estudio de tomografía. Está formado por múltiples quistes de pequeño tamaño que contienen un fluido seroso y que van a estar separados por septos finos de tejido conjuntivo. Se trata de un tumor quístico bien delimitado, polilobulado, formado por múltiples quistes que van de 1 a 5 milímetros, pudiendo existir quistes de mayor tamaño, hasta 20 milímetros. Y estos normalmente van a ser localizados hacia la periferia de la lesión. Los tabiques están vascularizados y van a mostrar importante realce tras la introducción del medio de contraste, lo que se traduce en una apariencia típica en panal de abejas. No presenta comunicación con los conductos pancreáticos y habitualmente no produce dilatación del Wilson. Esto es algo que todos debemos recordar. La mayoría de las neoplasias benignas no van a dilatar el conducto pancreático. La presencia de una cicatriz central con calcificaciones que realcen una forma tardía es un hallazgo muy característico, aunque esto solo se da en el 30% de los casos. Además de lo ya dicho, también se pueden encontrar estas dos variantes que son la variante hipervascular, donde los quistes son de muy pequeño tamaño, los septos no van a captar y pueden dar la apariencia sólida a un tumor. Es en estos casos cuando es recomendado que se realice una resonancia de páncreas. La microquística es una masa quística unilocular de varios quistes de mayor tamaño. Es poco frecuente, pero muchas veces puede ser indistinguible del tumor mucinoso quístico o del pseudoquiste. Entonces, en este pueden ustedes observar, es un paciente de 68 años. Este paciente ya se sigue por una lesión quística pancreática. Acá ustedes pueden observar la lesión de baja densidad, eso hacia la cabeza del páncreas, y de este año para acá ha crecido aproximadamente 2 centímetros, pero lo pongo acá a colación para que ustedes vean la localización que es más frecuente hacia la cabeza. Pueden ustedes ver cómo es una lesión bien definida, de bordes bien circunscritos y que muestra este cierto realce hacia su periferia. El tumor mucinoso quístico supone un 10 a un 45% de las neoplasias quísticas del páncreas y afecta también a mujeres alrededor de los 50 años. Es una lesión potencialmente maligna y según el grado de displasia que presenta se puede clasificar en adenoma, en un tumor borderline o en un carcinoma. Está formada por quistes de más de 2 centímetros, rellenos de mucina y con septos en su interior. Este puede ser, o usualmente es multilocular, no suele tener más de 6 quistes e igual no comunica con el conducto pancreático. Los tabiques pueden presentar proyecciones papilares, nódulos intramurales y calcificaciones periféricas que estas van a ser en cáscara de huevo. Esto es lo que lo hace específico y altamente indicativa de malignidad. En resonancia magnética pueden tener una intensidad variable de señal en el T1. Esto va a ser debido a la presencia de proteína, mucina o bien hemorragia, porque a veces estos pueden sangrar o tener pequeños focos de hemorragia. En T2, el T2 es muy útil porque acá nos va a ayudar para identificar los tabiques y la presencia de los nódulos murales que van a ser hipointensos respecto al líquido hiperintenso de alrededor de la lesión.
Ustedes pueden observar, esta es la imagen, pueden observar que hay 1, 2, 3, 4 lesiones de aspecto quístico. Pueden observar también que hay pequeñas calcificaciones alrededor de la lesión. Esta paciente, esta es la primera y esta va con esta. Este es un tumor, un paciente con antecedente de cáncer renal y al que se le hacían sus controles seguidos. Si ustedes se dan cuenta, ya no tiene el riñón izquierdo. Y en un estudio de tomografía de seguimiento aparece esta lesión multiquística hacia la cabeza del páncreas con quistes de 10 a 15 milímetros, pero se dio seguimiento y como mostró crecimiento en los controles sucesivos, en la patología resultó que era un cistoadenoma mucinoso con atipia celular leve. Otra imagen de un tumor mucinoso quístico, este lo pueden observar ustedes, como es una lesión de baja densidad, hipodensa, de bordes multilobulados, pero siempre definidos, de localización hacia la cola del páncreas. Dentro de la misma lesión se ven como dos imagencitas más quísticas y luego ustedes van a ver que estas hiperdensidades que ven dentro de la lesión pues corresponden a calcificaciones. El tumor mucinoso papilar intraductal o el tumor productor de mucina intraductal va a afectar con mayor frecuencia a varones entre 60 y 70 años con síntomas de pancreatitis crónica o pancreatitis aguda recidivante, no, sin factores ni etiología afiliada. Estos síntomas son atribuibles a la obstrucción del conducto pancreático por moco y muchas veces pueden estar, esto está ausente hasta en un 10 a un 20% de los casos. Se va a caracterizar por una proliferación de células neoplásicas mucinosas que forman papilas y van a causar dilatación del ducto principal o de sus ramas. Se asocia a una copiosa producción de moco que puede inclusive obstruir la papila de Vater. Como rasgo diferencial, este tipo de tumor sí comunica con el conducto pancreático principal o sus ramas. Los hallazgos radiológicos van a variar según el tipo de tumor. Cuando es un tumor unilocular, este usualmente se va a localizar hacia el proceso uncinado y en un 33% de los casos puede ser multifocal. La pueden observar como una lesión quística, polilobulada, con aspecto de racimo de uvas o como una lesión quística unilocular cuando afecta a una ramificación. Entonces ustedes pueden ver acá la afección y pueden en el corte axial observar la lesión hiperintensa, esta es una resonancia magnética, y cómo hace la formación como racimito de uvas. En esta otra, ustedes van a ver los nódulos hipointensos en el interior de la lesión, acá. Y luego, esta es pues una secuencia de colangio. Pueden observar, acá donde les indiqué en la flechita amarilla, cómo la lesión se va a comunicar con la rama del conducto pancreático. El tumor multilocular lo van a observar como una neoplasia quística multilocular, ustedes le pueden ver ustedes ahí. Esta es todavía más característica del racimo de uvas y en la colangio ustedes van a poder observar cómo se comunica con el conducto pancreático. Acá pueden ustedes observar parte de la lesión y acá la comunicación.
El tumor productor de mucina intraductal del pancreático principal puede causar una dilatación segmental o bien difusa del conducto pancreático principal. Acá pueden ustedes observar que este es un tumor productor de mucina, pero de tipo mixto. En esta pueden observar la lesión y hay evidencia de dilatación del conducto pancreático. Obviamente es aquí pueden observar que hay un quiste de mayor tamaño, eso hacia el proceso mucinado. Y acá en esta imagen, pues ustedes lo pueden delimitar como que si fuera una apariencia multilocular. El tumor papilar, propiamente dicho, a menudo no es identificable debido a su pequeño tamaño. La lesión quística visible va a corresponder usualmente a los conductos dilatados rellenos de mucina. Cuando es visible, se observa como pequeños defectos de reflexión nodulares en el interior del conducto dilatado y van a ser hiperdensos en la tomografía, hipointensos en la secuencia T2 de resonancia magnética y van a realzar con la administración del medio de contraste. Los signos radiológicos de malignidad van a ser una dilatación del conducto mayor de 1 centímetro, afectación multifocal, la presencia de un componente sólido, calcificaciones intraluminales y la presencia de nódulos murales o de una masa sólida. Hasta aquí me quedo yo con lo que son los tumores quísticos, porque ya luego sigue todo lo que es ya, pues con mayor frecuencia los malignos y ya serían tumores sólidos. Solo quería yo enseñarles, voy a dejar de compartir la pantalla un momentito. Esto era, ¿sí se mira ya? Sí, correcto, sí se ve. Ok. Nosotros tenemos, acá yo les puse, pues, por si los residentes lo quieren leer. Este es un artículo que obviamente, pues, los radiólogos, pues, nos sirve mucho, pero a los residentes les puede servir si en algún momento lo quisieran leer. Este artículo habla usualmente, o mejor dicho, habla solo de la imagen, el diagnóstico imagenológico de las lesiones quísticas del páncreas. Y básicamente se enfoca en lo que es la diferencia entre de una lesión que corresponde a un pseudoquiste a la de las lesiones que no corresponden a pseudoquistes. Entonces es un artículo muy, muy bonito, interesante. Es un poquito largo, pero creo que es muy ilustrativo y acá era lo que yo les quería enseñar por lo de las lesiones quísticas, ¿verdad? Acá ustedes pueden ver, es un corte tomográfico donde hay edema del páncreas y se observa también ya que hay líquido hacia el espacio pararrenal. Esto pues obviamente sería una pancreatitis categoría Baltasar B. En esta otra es el otro paciente donde ustedes pueden observar cómo hay aumento del tamaño de la glándula con cambios inflamatorios a nivel del cuerpo y de la cola del páncreas, y hay también un poquito de cambios inflamatorios hacia lo que es la fascia pararrenal. En un corte en otro paciente,
pueden ustedes observar una vesícula biliar septada. Evalúan, aquí viene el cuerpo del páncreas y hacia la cola identifican esta imagen de baja densidad bien definida que corresponde en este caso a un pseudoquiste de páncreas. Otro paciente, esto ha de ser como a las 4 semanas de la pancreatitis porque aún todavía se observa un poco aumentado de tamaño lo que es el cuerpo y la cola del páncreas y vuelven a identificar esta zona de baja densidad de bordes definidos hacia la cola correspondiente a un pseudoquiste del páncreas. Otra imagen de lo mismo, esto hacia el cuerpo del páncreas. Y luego esta otra donde pueden observar que el páncreas es casi normal, está ligeramente aumentado de tamaño. Les traigo esto a colación porque realmente para nosotros los radiólogos es importantísimo la historia clínica. Porque si yo no tengo historia no puedo realmente orientarlos a ustedes en el diagnóstico. Las lesiones de páncreas son realmente a veces un verdadero dolor de cabeza, sobre todo si nosotros no tenemos antecedentes del paciente. Este es otro paciente donde ustedes pueden ver hacia el cuerpo del páncreas esta lesión, pero la lesión tiene como esta cosita de un poquito más hiperdenso. En este caso, ustedes pueden observar que ya la lesión no es tan bien delimitada como lo vimos en el estudio anterior y pues esto corresponde ya a pseudoquistes, pero pseudoquistes infectados. Acá pueden ustedes observar esta otra imagen. La lesión no se define los bordes así tan circunferenciales y si ustedes se dan cuenta, esta imagen tiene dos densidades. Una un poquito más densa que la otra y también corresponde a un pseudoquiste complicado. Y cuando le hace uno la medición, esta lesión tiene un poquito de hemorragia adentro. Eso pues lo vamos a ver en la clase de pancreatitis. Sin embargo, les traigo, este es otro ejemplo de una pancreatitis crónica, donde ustedes pueden evaluar que hay dilatación del conducto intrapancreático. Sin embargo, se ven estas imágenes como un poquito más hiperdensas que corresponden a calcificaciones. Este es un paciente con antecedente de pancreatitis crónica, también con una lesión hacia la cola de páncreas. Otro paciente con la lesión y pueden observar ustedes que hay dilatación del conducto. Esta es una reconstrucción de cómo pueden hacerse para poder definir mejor las lesiones. Obviamente esto pues nosotros lo hacemos en las instrucciones de trabajo. Y un último paciente con una lesión de baja densidad y múltiples calcificaciones hacia la cabeza del páncreas. Estas son las lesiones que realmente son un verdadero problema, porque si nosotros no tenemos una historia clínica adecuada ni los antecedentes, esto puede corresponder solo a una pancreatitis crónica y nosotros podemos darla como una neoplasia de páncreas. Esto básicamente pues era lo que yo les iba a mostrar. Tal vez solo esta imagen de cómo pueden ustedes observar a veces en el ultrasonido los cistoadenomas serosos, que los van a ver como una imagen de bordes definidos, sin embargo que tiene como una ecogenicidad mixta, con un poquito de más ecos en ciertas porciones de la lesión. Y acá en la tomografía, como podemos observar que la lesión pues capta de manera significativa, pueden observar ustedes también cómo los septos realzan en la misma. Pues esto era básicamente la
lo que les iba a enseñar. Otros ejemplos, esto es un cistoadenoma seroso. Pueden observar en el ultrasonido cómo se demarca muy bien un septo interno en lo que es la lesión hacia la cabeza del páncreas. En la tomografía, ustedes lo delimitan adecuadamente, ven la lesión de baja densidad con el septo interno, el cual muestra calcificaciones. Y por último, lo que sería la lesión o el cistoadenoma mucinoso del páncreas, donde ustedes pueden observar lo que yo ya les decía anteriormente, que hay calcificaciones. La lesión siempre va a estar bien definida. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, los septos o los nodulitos intramurales están bien definidos y muestran el realce del mismo. Este es otro más chiquito, donde el nodulito intramural es muy pequeño, sin embargo, sí hay realce. Básicamente, pues, esto es lo que son las neoplasias de aspecto quístico. Y ya la otra será pues todo lo que es tumores sólidos, malignidad, y en la pancreatitis pues vamos a ver un poquito más de ejemplos de pseudoquista y la clasificación que se utiliza. No sé si los residentes tengan alguna duda o alguien más. Perfecto, muchas gracias, doctora. Yo creo que con el tiempo cumplimos súper bien porque ya a estas alturas el constante, todos los webinars, pues quiera que no, al pasarse de un tiempo se vuelven pues un poco exhaustivos y ya uno pierde la atención y sin embargo yo creo que el ejercicio que nos ha mostrado de estar viendo las imágenes tomográficas que realmente es así como se entrena el ojo, no leyendo, sino viendo imágenes y por imágenes y de hecho, pues a pesar de que denominamos a este como un curso de radiología, realmente es yo le diría perlas para poder identificar ciertas lesiones y es aquí donde se vuelve complejo, como usted bien lo dijo, porque sin una adecuada comunicación entre equipos, poder llegar a un diagnóstico es muy difícil si solo uno como especialista quiere abordar el tema sin hacer realmente lo que hoy por hoy se denominan las sesiones multidisciplinarias. Y la información que uno como cirujano patobiliar debe de aportar, o no precisamente como patobiliar, sino como cualquier colega cirujano, médico, debe de aportar al radiólogo, yo creo que no debe estar ni siquiera escrita en un papel, sino el tiempo que uno debe tomarse para poder brindar información, sentarnos a la par de ustedes como radiólogos o los colegas que deben estar involucrados, creo que va a asegurar el éxito en el diagnóstico más oportuno y el tratamiento. Definitivamente, pues, para reiniciar las actividades de este año, agradezco nuevamente su apoyo y agradezco, no quiero dejar de agradecer el apoyo de los jefes especialistas que están en esta plática. Por ahí tenemos al doctor Porras, al doctor Pais, a Jimmy, que trabajamos en el departamento de abdominal, hepatopancreato biliar, por ahí residentes médicos que también tienen el interés para comentarles. En este módulo de patología pancreática, pues el tema de hoy era algo cortito, sin embargo, conforme vaya desarrollándose el tiempo, vamos a ir publicando los próximos módulos y al finalizar el módulo de páncreas, pues daremos el correspondiente certificado de la patología pancreática con relación a estas perlas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, si no yo tengo la primera pregunta para la doctora. Chepe, disculpa, no sé si puedo comenzar algo. Sí, por favor. Buenas noches a todos, pues muchas gracias a la doctora Letona por tan excelente charla. Para nosotros como cirujanos, como bien decía la doctora, es sumamente complejo, difícil hacer el diagnóstico de los tumores quísticos del páncreas, porque muchas veces, como ustedes pudieron ver en las imágenes, son muy parecidas a un pseudoquiste por una pancreatitis. Y entonces, como bien decía la Letona, tienen que llenar ciertos requisitos esas imágenes para ir buscando los diagnósticos diferenciales.
De igual manera, para nosotros como cirujanos, las lesiones quísticas en cualquier parte del mundo siempre existe la controversia cuándo son realmente quirúrgicos estas lesiones y cuándo hay que observarlas. Y eso va a depender obviamente de los factores externos y una buena historia del paciente que pueda o no pueda tener en un momento determinado. Por eso, como bien decía la doctora Letona, para ellos es sumamente importante que les demos una buena historia y no solo solicitar las imágenes, porque a veces solo pedimos háganle una tomografía de páncreas y ellos no tienen ni siquiera idea de qué es lo que queremos nosotros realmente. Entonces, como sugerencia para todos los residentes, es importantísimo que le enviemos al radiólogo una historia detallada de lo que nosotros estamos pensando, los antecedentes del paciente, para que los radiólogos también nos ayuden a nosotros. Entonces es sumamente importante tener esto en cuenta para el manejo multidisciplinario adecuado de estos casos. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Doc. Yo creo que todos vamos aterrizando en esa situación de la comunicación. Yo tenía una pregunta, doctora. Evidentemente, pues ahorita abordaremos, digamos, lo que son las lesiones benignas, pero muchas veces las lesiones quísticas específicamente son hallazgos incidentales o algún otro estudio que por alguna razón el paciente se somete. Y bueno, pues a pesar de que tenemos nosotros cierta experiencia, me gustaría empezar a compartirla para los demás personas invitadas. ¿Qué estudio se recomendaría como un abordaje inicial cuando, por ejemplo, en una tomografía simple sin medio, se identifica una lesión quística? Digamos, sabemos la sensibilidad de una tomografía o una resonancia, pero hablando específicamente de una tomografía trifásica de páncreas o una pancreatografía por resonancia magnética, ¿cuál de los dos estudios quizá usted como radióloga podría sugerir para poder caracterizar de mejor manera una lesión que en un principio pareciera quística? Pues yo creo que para iniciar la TAC trifásica es el método de elección. Si realmente con la tomografía trifásica a nosotros como radiólogos nos queda duda, entonces ya los vamos a referir a una resonancia y pues de paso hacerle pues una colangio para evaluar lo que es la viabilidad, ¿verdad? Si nos queda demasiada la duda, pero yo creo que para iniciar con una TAC trifásica puede ser. Claro, hablo que sea una TAC trifásica pues bien hecha, ¿verdad? Con su fase simple, su fase arterial, sus dos fases venosas, una digamos que portal y la otra un poquito más tardía, pero yo iniciaría primero con una TAC trifásica y ante la duda de algo pues ya pasaríamos a una resonancia. Ok, y bueno, yo creo que nosotros también estamos en la misma sintonía que la TAC trifásica, dado el acceso que es más fácil, digamos, lo comparado con algunos centros versus la resonancia magnética, hoy por hoy es el estándar en el abordaje diagnóstico de este tipo de patología. Pero digamos, si nos acercamos al algoritmo que están en las guías del manejo de lesiones quísticas, y quizá me salgo un poquito del contexto en su caso, pero pues sé que tiene la experiencia en el abordaje. El ultrasonido endoscópico tiene hoy por hoy un rol importante, más que todo en el abordaje diagnóstico de este tipo de lesiones quísticas. Muchas veces, a pesar de que en nuestro medio es muy limitado el acceso a este estudio, esperemos que con el tiempo sea un estudio, un complemento para el abordaje de este tipo de lesiones. Pero digo, ¿qué piensa usted del ultrasonido endoscópico desde el punto de vista radiológico cuando, cuando la tomografía, digamos, nos queda corta? ¿Pensaría en hacer una resonancia o bueno, obviamente si tenemos el ultrasonido endoscópico que nos da la opción de poder hacer una biopsia, por ejemplo, pero digo, los hallazgos como seguimiento a este tipo de lesiones, ¿cuál sería su opinión? Bueno, si ya le hicimos, digamos, el diagnóstico es dudoso y sí se tiene a la mano el
el ultrasonido endoscópico y es algo que sí está hecho por alguien que maneje bien el ultrasonido endoscópico, pues entonces pasemos al ultrasonido endoscópico. Lo que pasa es que en Guatemala no es muy caro. No es como en México que se tiene en sala de operaciones y ustedes entran y ahí lo tienen o se puede hacer incluso antes cuando les hacen alguna endoscopía o algo así, pero acá pues no nos queda más que el ataque y si queda duda pues nos vamos a la resonancia, ¿verdad? De hecho, también hay un artículo muy bonito que habla justamente de la correlación que existe entre el diagnóstico radiológico y la correlación con el ultrasonido endoscópico. Yo creo que en la otra que hablamos de estas sesiones, sé que no va a ir, pero sí lo voy a poner para que ustedes tengan la tabla del estudio este comparativo que hacen. Realmente no es muy significativo, sin embargo, si la lesión no está bien determinada, creo que pues preferiría el endoscópico. Una pregunta, doctora, disculpe, sobre todo por los residentes. ¿El ultrasonido endoscópico es útil para sospecha de lesiones de la encrucijada biliopancreática en sí? No tanto para el hígado. Entonces, para lesiones puramente hepáticas, además de la trifásica, ¿qué otro estudio considera usted, digamos, fundamental, digamos, para el estudio del hígado? Digamos que para el hígado lo inicial es la TAC trifásica, ¿verdad? Y hay casos en los que no es concluyente la TAC trifásica, entonces ahí ya pasamos a una resonancia magnética. Y como vuelvo ahora, el ultra para lesión de hígado, creo que sí se usa, pero es menos. Es más frecuente en las lesiones de páncreas. Ok, exacto. Sí, para aclarar ese punto, porque como queda la idea de que como el ultrasonido transesofágico ayuda para el hígado, pero no es así, ¿verdad? Es para páncreas, No, vía es biliar exclusivamente. diaria. Sí. Muy bien, gracias. No sé si por ahí. Sí, sí, adelante. Tal vez solo para agregarle a un poquito a la parte de lo que platicaba también la doctora Letona, y pues sí es importante para los residentes y pues más para la gente que manejamos este tipo de patologías quísticas, leer un poco de las guías de Fukuoka, que son del 2017, donde pues el doctor Masao Tanaka, el doctor Fernández del Castillo, pues ellos mencionan qué lesiones y el papel del radiólogo es sumamente importante porque ellos mencionan algunos factores de alto riesgo versus factores que no van a ser concluyentes y es ahí donde entra el papel del ultrasonido endoscópico para hacer diagnóstico y siempre lo hemos dicho pues en las discusiones, de nada me sirve a mí ir a puncionar una lesión quística mayor de 3 centímetros que tenga alguna sospecha de neoplasia, si no se manda a analizar si pues tiene mucina, si tiene CA19-9, si tiene antígeno carcinoembrionario, porque pues es ahí donde se va a hacer una diferenciación entre si es una lesión quística benigna o si es una lesión quística maligna. Definitivamente, como lo mencionó la doctora Letona, tiene mucho que ver pues aquellos ductos pancreáticos mayores de 10 centímetros, si hay un nódulo moral mayor de 5 milímetros. Y pues obviamente eso ya son catalogados como datos de alto riesgo para que pueda pues existir malignidad. Cuando es dudoso, pues sí entra el rol del ultrasonido endoscópico, es caro y pues esperemos que nuestros colegas que lo estén haciendo pues vayan agarrando esa experiencia porque definitivamente eso es lo que va a hacer la diferencia en un momento. Y un estudio que eso sí no sé si hay aquí en Guate, doctora, es si hay una colangiopancreatografía con resonancia magnética, porque pues las guías americanas y las europeas, inclusive los consensos internacionales, pues es lo que mencionan, va no solo la colangioresonancia, que es la que pues estamos acostumbrados a ver, sino esa reconstrucción tanto biliar como del conducto pancreático
que es lo que, pues, no sé si en Guate hay, si hay algún, si lo tienen ahí en el centro médico, ese estudio. Sí, tenemos la colangio normal, ¿verdad? Sí, obviamente se hacen los MIP y se hacen todas las reconstrucciones para ver la vía biliar intrahepática y vemos un poquito lo que es el coledo, pero tiene que tener un software como para hacer un poquito de cortes no milimétricos y eso todavía no. Ahorita apenas estamos empezando con resonancia magnética con medio de contraste hepatoespecífico para lesiones de hígado. Ok, gracias. Perfecto. No sé si alguno de los residentes o colegas especialistas tendrá alguna duda o comentario. Sí, buenas noches. Yo tenía una pregunta, tal vez complementando la primera pregunta del doctor Contreras. Por ejemplo, si uno tiene un paciente que ya tiene diagnóstico de un adenoma seroso, ya se diagnosticó ya sea por tomografía o trifásica de páncreas, ¿el seguimiento se hace con tomografía o específicamente en la trifásica de páncreas? ¿O hay alguna diferencia en especial que buscan en el seguimiento? No, usted tiene que seguir al paciente con los mismos estudios, doctor. Usted le hace una TAC trifásica, los controles, el seguimiento tiene que seguir siendo tomografía trifásica. El por qué es porque si usted le hace una tomografía convencional, únicamente se hace una fase, que es una fase arterial, que depende del lugar donde usted la mande a hacer, muchas veces no va a ser la fase arterial pura. Entonces no vamos a definir o verle adecuadamente el realce a esa lesión. Y acuérdese que en una tomografía normal los cortes no van a ser del mismo grosor que lo que son en las tomografías trifásicas, porque la trifásica obviamente los cortes son más finos y las reconstrucciones se hacen todavía, a pesar de que los cortes sean finos, se hace las reconstrucciones a cortes milimétricos para poder identificar mejor la lesión. Y segundo es que para nosotros no es lo mismo y no se va a poder comparar de la misma forma. Si usted tiene primero una trifásica y después tiene una simple, ¿verdad? Entonces es como que pusiéramos a comparar peras con manzanas. Entonces, si usted de inicio tiene su TAC de hígado, de páncreas trifásica, el control, el seguimiento tiene que seguir siendo TAC trifásica. Y lo ideal es que el paciente vaya al mismo lugar para que el estudio pueda tener la misma calidad y pueda ser comparado, ya sea no por el mismo radiólogo, porque a veces el radiólogo no va a ser el mismo, pero sí ya hay un estudio previo para poderlo comparar, ya existe un informe previo que uno puede hacer para ver lo que hay de diferencias, si creció, si aumentó, si hay calcificaciones en si en el anterior no había. Entonces, eso es muy, muy importante también. Sí, para complementar. Solo para complementar, Chepe, disculpa. Adelante. Que te interrumpa ahí con la pregunta de test y lo que decía la doctora Letona. Recuérdense que las lesiones quísticas del páncreas, a pesar de que pueden ser catalogadas como benignas, muchas de estas lesiones son quirúrgicas y eso va a depender del tamaño de estas lesiones. Por eso es que es controversial el manejo de estas lesiones. Si es un paciente que se ha catalogado, como decía la doctora Letona al principio, como un incidentaloma, que fue un hallazgo que no se esperaba, y la lesión mide menos de 2 centímetros, aunque se catalogue como benigna en un momento determinado, esa paciente se puede observar. Y ahí es donde el ultrasonido endoscópico tiene su parte fundamental para hacer un análisis citológico de ese líquido y determinar realmente qué es. Pero si es una lesión quística, que aunque se pueda catalogar como benigna, pero esta lesión está causando sintomatología en el paciente o mide más de 3 centímetros, esa supuesta lesión benigna hay que evaluar si es o no quirúrgica en un momento determinado, porque es más sencillo ir a hacer una resección de una lesión de 3 centímetros a esperar hacerle un seguimiento
en teoría con estudios de imagen, y que a las 6, 8 semanas o a los 3 o 6 meses se le dan estudios control, la lesión creció a 5. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas lesiones. Por eso es que, como decía la doctora Letona, tienen que estar lo más acertado posible en el diagnóstico diferencial, porque dependiendo del tamaño y las características de esa lesión, si son mayores de 3 centímetros, hay que evaluar tratamiento quirúrgico de esa lesión y no solo observarlas. Mucho cuidado con eso. Sí, justamente eso iba a complementar y fue lo que mencionó el doctor Ish Callao con respecto al consenso de Fukuoka. Realmente existen aproximadamente 10 guías o 10 consensos de manejo de las lesiones quísticas que pues uno es imposible que se pueda casar con una guía, pero definitivamente identificar los cambios que pueden suceder en el seguimiento de estos pacientes con lesiones que potencialmente parecen benignas y a las cuales les debemos dar seguimiento, y por eso es la importancia que ustedes puedan identificar estas características que puedan hacer parecer a las lesiones benignas, y el tamaño definitivamente juega un rol importante en el algoritmo de manejo de este tipo de lesiones para que estos pacientes no se nos vayan de las manos, porque muchas veces si no sabemos a qué nos enfrentamos o cuál es la patología, aún sin tener la constante de las enfermedades hepatobiliares, estos pacientes se convierten en enfermedades malignas que ya no podemos ofrecerle nosotros nada como cirujanos. Entonces, definitivamente, al enfrentarnos a una lesión quística, sea cual sea la guía o el consenso, casi todos coinciden en el tamaño de las lesiones, en la presencia de calcificaciones, en los nódulos murales, pero lo más importante es saber en qué momento hay que pedírselos y cada cuánto, dependiendo de los factores de riesgo. No sé si Creo que existe. los seguimientos nosotros los sugerimos a los 4 meses o 6, lo más, ¿verdad? Como seguimiento. Sí, es ahí donde se vuelve también controversial de todas las guías, porque hay quienes sugieren o a los 6 meses, al año, hay quienes sugieren que si a los 2 años no hay cambio, se puede espaciar cada 4 años. Yo creo que eso es ya muy el criterio, digamos, de cada cirujano. Lo importante no es perder el seguimiento, porque es ahí donde se nos puede escapar poder ayudar a un paciente. No sé si... Y otra preguntita, disculpe. Sí, adelante. Con el tumor mucinoso papilar intraductal, habían mencionado el corte de 1 centímetro del conducto. ¿Esto se toma también si es el conducto secundario o es solamente si es el principal? Nosotros lo tomamos como el principal, aunque hay que ver obviamente pues si hay dilatación del resto de las ramas, ¿verdad? Sí, la dilatación más arriba de 1 centímetro del conducto principal está catalogada como un signo de alarma, principalmente en los IPM. Sabemos que los IPM de rama principal que tienen dilatado el conducto debiese considerarse una cirugía, porque son lesiones precursoras de malignidad, y que definitivamente si ya tiene 2 signos de alarma o un signo de alarma comparado o un crecimiento constante, estos de rama principal son los que se deben de operar. Ahora sí, hay lesiones de rama secundaria que pueden estar dilatadas, pero si nosotros los catalogamos como hay IPM de branch, que es el de rama secundaria, estos son los que tienen menor potencial de malignidad, y a estos eventualmente se les pudiese dar seguimiento, porque sabemos que la malignidad se va a producir en menos del 5%. Sí, lo que sucede, Chepe, como bien decís, es que hay que recordarse la sintomatología de los pacientes. El IPM tiene mucha sintomatología. Con un conducto dilatado de más de 1 centímetro, el paciente con sintomatología es quirúrgico, no, sea de rama principal o rama secundaria. Por eso es importante la evaluación clínica del paciente. No podemos manejar que es benigno o maligno, porque el paciente, aunque sea benigno, va a tener demasiada sintomatología. Entonces el paciente tiene que catalogarse como quirúrgico. El problema acá es el seguimiento de esos pacientes en aquellas lesiones quísticas menores de 2 centímetros. Porque lo que sucede es que si están en la cabeza del páncreas, es el problema mayor por la tipo de cirugía que hay que ofrecerles a los pacientes. Si son de cuerpo o cola, pues obviamente el procedimiento quirúrgico, digámoslo entre comillas, es un poco más sencillo. Entonces, por eso los IPM son pacientes, como bien decís, precursores de lesiones malignas
por lo tanto, todos deberían de catalogarse como quirúrgicos. No podemos darle seguimiento a un paciente que después va a ser un gran tumor, porque crecen rápido. Mucho cuidado con esos tumores. Los IPNEMs también lo que se puede hacer como ayuda diagnóstica, pues, es para ver cuán afectada está la rama, es la colangioresonancia, porque en la colangio sí vamos a poder evaluar el conducto y ver los defectos de llenado que corresponden al mojo que están dentro de la rama, ¿verdad? Perfecto. No sé si hay alguna... ¿Y el RCP con medio contraste, doctora, se podría aplicar para ver los conductos? Sí, también sí sirve, doctor. Ok, sí, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien tendrá alguna otra pregunta o comentario? Ok. Si no es así, solo quiero comentarles que se me había ido, digamos, no como una evaluación, sino una autoevaluación al final del módulo, tal como se hizo en el módulo de hepático, se presentará una serie de imágenes con las cuales nosotros mismos podríamos dar nuestro posible diagnóstico a manera de saber si realmente nos ha quedado clara alguna de las características. Entonces, digamos, esto más adelante lo haremos como una forma dinámica de poder saber si realmente cumple o no el objetivo de este curso, que a la larga yo creo que se ha hecho con las excelentes imágenes que nos ha dado la doctora. Entonces, si no hay alguna otra pregunta o comentario, nuevamente agradezco la participación de todos. El día de hoy tuvimos un buen quórum y también de los especialistas y de las personas de posgrado que realmente sin el apoyo de ellos no lo podríamos lograr porque esto es un curso más bien enfocado para los residentes que espero realmente se pueda aprovechar y que sepan que en la Asociación Hepatopancreato Biliar y actualmente presidida por el doctor Porras, quien es el presidente, están las puertas abiertas y por ahí estén atentos porque vienen algunas actividades académico-científicas con las cuales estaremos abriendo las puertas al final del día para hacerlo dinámico y de aprendizaje para todos, tratando de integrar todas las especialidades que involucran la enfermedad de hepatopancreato biliar. Así es que si no hay nada más por nadie que decir, doctora, le agradezco muchísimo nuevamente su apoyo, su intervención. Siempre la estaremos molestando para el próximo módulo. Estaremos compartiendo el siguiente tema. Yo creo que la patología pancreática siempre va a ser un tema, un reto para nosotros, porque lograr identificar ese tipo de lesiones es complejo. Y agradezco nuevamente la participación de los hoy aquí. Tal vez solo aprovechando ahí Sí. para ver si se pueden conectar a la gente que se pueda para la Asociación de Cirujanos de Guatemala, que se va a estar el martes 6 de abril de este año a las 18 horas, se va a estar presentando el tema de hepatolitiasis. Para los que se puedan conectar, la verdad es que es importante, como en algún momento lo hemos platicado, esa difusión para que sepa la gente qué es lo que se hace con todo el equipo multidisciplinario y pues que se pueda aprender patologías que no son tan comunes y que en algún momento nos pueden ayudar a cambiar un poquito nuestro pensamiento de ver lo demás. Solamente, amigos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, doctora, muchísimas gracias nuevamente. Les deseo buenas noches a todos y sepan que la asociación tiene abiertas las puertas para cualquier tema, discusión o caso que así lo deseen, ya sea institucional o de cualquier ámbito, con relación a los temas hepatopancreatobiliares. Muchas gracias a todos por su participación. Espero que nos conectemos pronto. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz noche a todos.